Domingo en Políticamente Correcto en Ecuavisa, dio una definición que ha dejado al país entero en ascuas. Vamos a hablar con alguien que sabe del tema económico y es el economista Juan Carlos Jácome. Él fue presidente del directorio, presidente del directorio de la CFN y también ha sido miembro del directorio del Banco del Pacífico, ahora en libre ejercicio. Economista, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, un gusto compartir con ustedes y sobre todo con su audiencia. Muchísimas gracias. Economista, yo no sé si usted vio el programa, pero otra vez la Revolución Ciudadana patinó con el tema del dólar, de la dolarización. También hoy comenzaba yo el programa porque escuché esta mañana en un medio de comunicación al economista Alberto Dajica hablando sobre el tema de que la dolarización tal vez no es lo más importante. Yo decía, yo no estoy de acuerdo. Yo viví cuando uno pasaba de ganar $100 a $10 en medio día, porque así era cuando no teníamos el dólar. Para mí, y creo que para el ecuatoriano en general, que ya se acostumbró a vivir la dolarización o el dólar como moneda oficial, es importantísimo. Pero lo que quería preguntar, ¿esto de la dolarización a la ecuatoriana se puede hacer? Bueno, a ver, vamos a trocear el pollo en presas para irlo Vamos, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. A ver, mire, definitivamente lo que pasó el domingo es lo que podamos decirle errores no forzados, o como diría mi abuela, uno no debe hablar lo que no conoce. Y para mí es lo que pasó ese día, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar del dólar. El dólar hoy en día, más allá de una moneda, al menos en mi percepción y en lo que de alguna forma la experiencia me lo permite mencionar, ya es un activo social. Correcto. Donde evidentemente si alguien, algún gobierno pretendiese, bajo ningún entorno como el del 99, que fue catastrófico, sugerir un cambio de moneda, sería realmente un balazo en el pie desde el punto de vista político o electoral. Porque evidentemente el dólar, como usted bien lo mencionaba, permite tener certidumbre en el poder de compra del ingreso. Vamos a los casos digamos que más adversos en la sociedad, los que subsisten, digamos, con un básico. ¿Okay? Hoy con el dólar, saben que ese básico, que cuando reciben el pago le alcanza para ciertas cosas y que para el siguiente mes alcanzarán casi para lo mismo, ¿no? Cuando había una moneda propia, la devaluación destruía ese poder de compra. Y lo que en un mes alcanzaba, para el siguiente no siempre era así. Entonces, el dólar ha garantizado esa capacidad de compra, sobre todo de los hogares menos favorecidos, y que a su vez, al tener esa estabilidad en el salario real, permitió a que accedan a créditos, porque evidentemente ya hay mayor capacidad de poder pagar un pequeño crédito, ¿sí? Que antes era imposible porque el dólar pulverizaba su capacidad adquisitiva. Entonces, esas cosas son las que hoy yo no creo que una sociedad permitiese de arrebatar. Por eso yo escucho, a veces sonrío, porque digo, quien quizás se atreva a algo por el estilo, estaría poniendo en riesgo su estabilidad política. De ahí que, salvo que ocurra una crisis parecida a la del 99, no veo que el dólar deje de estar presente en nuestras vidas. Economista, yo me acuerdo, yo tenía muchos amigos que éramos jóvenes y compraban carros, por ejemplo. Los tenían que devolver casi a los 3, 4 meses porque había subido el sucre y no tenían cómo pagarlo, porque sus sueldos ya no eran lo mismo y el carro los préstamos eran en dólares, no había planificación. Yo me acuerdo de eso. Sí, es que es así. Ahora, preguntémonos por qué pasaba eso, un tema del sucre. Y para eso hay que analizar un poco este tema desde el punto de vista de los mercados. ¿Qué pasa cuando hay un monopolio? Cuando hay un monopolio, el dueño del monopolio, el único participante, pone el precio, ¿correcto? En el Ecuador, al ser siempre una economía pequeña, donde hay muchos actores de gran poder, en el mercado de la divisa hay generalmente dos grandes jugadores grandes, los exportadores y la banca. Entonces, esos dos jugadores grandes, como tenían el poder del mercado, trataban de imponer el precio.
de esa divisa. Por tanto, para ganar mayor, digamos que rentabilidad, quien tenía la divisa, presionaba el mercado a que se devaluara. Con un dólar que captaban afuera, pagaban mucho más aquí localmente, ¿no? Recordemos cuando ahorita nosotros con el dólar, cuando vemos que se devalúa Argentina, todo el mundo va a Argentina para comprar a precio de huevo todo lo que está poniendo con un dólar. Así era la perspectiva de los exportadores y otros tenedores grandes de divisas de esa época, presionaban el mercado para que se devaluara el mercado cambiario. Entonces, si bien, y esto siempre es bueno decirlo, si bien lo recomendable es que toda economía tenga dos brazos de política, la fiscal, ¿sí?, y la monetaria, en nuestro caso la monetaria solo favorecía a ciertos grupos y desfavorecía a la gran cantidad de la sociedad. El dólar blindó eso. El dólar redujo ese riesgo de mercado de quien captaba la divisa para presionar a la devaluación en desmedro de los demás, lo anuló, lo neutralizó. Eso es un privilegio que no podemos permitir se pierda. Por tanto, yo recalco, es importante, eso sí, que dentro del esquema dolarizado que tenemos, se mejoren los mecanismos Correcto. Tecnológicos para transaccionar. Y de hecho la historia se lo ha permitido. Si no vamos al 2000, gran parte de lo que se transaccionaba era en efectivo. Luego los bancos innovaron en pagos vía web, donde evidentemente al haber la necesidad ya no tener el efectivo, sino que vía web hacer pagos, multiplicó el dinero porque se empezó a mover mucho más rápido. Y ni se diga con las apps de los bancos hoy en día. Y seguramente el siguiente paso va a ser como es en Brasil, pagos mediante QRs. Entonces, la innovación dentro del esquema dolarizado, ¿sí?, convencional, ayuda a la economía. Pero un paralelismo monetario sería realmente algo que no sería nada recomendable para el país, porque pondría en riesgo mucho lo que ya hoy le ha dado estabilidad a muchos hogares en el país. Correcto, empezó y muchísimas gracias Juan Carlos, analista económico. Juan Carlos Jacome nos está acompañando siendo las 9:39 de la mañana. Ya nos has dicho por qué no, ¿verdad? Sería bueno esto para el Ecuador. Ha habido todo un enredo político, primero Diego Borja, luego ahora las señoras asambleístas. Ya los dos candidatos, digamos, a la presidencia han dicho y han sostenido que van a defender la dolarización. En esa línea, ¿qué tienen que hacer ellos para cuidar esa dolarización y para que se mantenga estable? ¿Cómo cuidarla? Bueno, el esquema dolarizado siempre, digamos que más allá de otra cosa es qué moneda circula oficialmente en el economía ecuatoriana. La pregunta realmente de fondo es, ¿cómo hacemos para crecer como economía en un esquema dolarizado? Porque digamos que si la economía crece y el bienestar ocurre de la misma forma, pues digamos que la sociedad valida el esquema dolarizado. Si en un momento dado, y lo que te decía, si en un momento dado llegamos a un punto en el cual hay una catástrofe económica y social como la del 99, y en ese momento la moneda no estaría siendo útil para garantizar lo elemental, que es el bienestar de la sociedad. Entonces, asumiendo que no hay ninguna catástrofe, ¿cómo garantizar que la economía crezca como en el dólar? Sí, no es tan complejo, solo que sí requiere de mucho pragmatismo. Y es lo siguiente, para que la economía crezca de un modo organizado, el ingreso neto de divisas al país tiene que aumentar siempre. Y ahí tienes varios afluentes, que son las exportaciones, que son las remesas, los créditos con el exterior y lo que se invierte en el exterior del país. Esa última variable yo la digo, pero no es una variable, a diferencia de mis colegas, que le ponen mucha ficha en esa variable, la inversión extranjera directa, porque históricamente, desde el 60 hasta el 2022, eso ha representado en promedio alrededor del 1.11% del PIB. Es decir, desde el 60 hasta el 22 ha habido de todo color, de todo sabor, de toda tendencia, de todo pensamiento, y no atraemos más de ese promedio, el 1,11% del PIB. Por tanto, capaz nuestra economía en sí misma, por su dimensión y estructura, no atrae. Entonces, solo dependemos de las exportaciones, de las remesas y de los créditos que contratemos con el exterior. Entonces, si me preguntas cómo hacer para que se mantenga en el tiempo, pues tratar de fomentar sin duda alguna exportaciones
de nuestro país en el resto del mundo. Uno. Dos, ¿quién más puede crear dinero? Es la pregunta. Y la respuesta, digamos que no es un conjunto vacío. Sí hay un actor que puede crear dinero a pesar de que el Estado ya no cree. Y esta es la banca. La banca crea dinero cuando otorga un crédito. Entonces, la segunda tarea que se debe hacer para que la educación genere realmente crecimiento es diseñar un mecanismo financiero para que siempre la liquidez sea la máxima posible a la que esté en el mercado y por tanto que la banca siempre dé lo que más pueda dar. Esos son los dos retos fundamentales para que en el largo plazo este esquema valorizado prospere. Economista, Lucero Llanos le saluda. Tengo una consulta al respecto. Cada vez que se hablan de estos temas como de la ecuadolarización, la dolarización a la ecuatoriana, esto indudablemente trae impacto. ¿De qué manera afecta también al riesgo país? A ver, yo no creo que afecte mucho el riesgo país, porque digamos que son anuncios que, en mi opinión, yo no creo que afecte mucho el riesgo país, mientras quien los anuncie o su grupo lo anuncie, no tengan posición, digamos que en la gobernanza del país. Uno. Dos. Y ya una vez que tengan gobernanza, a ver si este ruido se traduce o no en lo real. Entonces, el riesgo país es muy racional, por decirlo así, y se aterriza en dos componentes principales. Lo político, vinculado a la gobernanza, y lo segundo, lo fiscal del Estado. Porque el riesgo país lo que recoge, ¿sí?, es la probabilidad de pago del Estado a sus deudas con el exterior. Entonces, en lo fiscal no hay mayor problema, porque digamos que después de las reformas que hubo en el año 24, la parte fiscal está estable más o menos y por tanto no repercute en un riesgo que deba ser visibilizado en riesgo país. La gobernanza, sí, evidentemente hoy tiene algo de incertidumbre porque no se sabe al final quién va a gobernar. Pero a pesar de que no sepamos quién va a gobernar, yo creo que una vez que gane quien gane la presidencia, ese riesgo país se tenderá quizás un poco a atenuar porque ambos candidatos tienen un fuerte componente en la asamblea. Por tanto, la gobernanza, la capacidad de articular con la asamblea está capacitada tanto para el uno como para la otra candidata. Ahora, evidentemente, si quien gane empieza a anunciar que cambiará la moneda o que habrá un paralelismo monetario, eso definitivamente traerá incertidumbre que será recogido en esa instancia, probablemente en el riesgo país. De momento, no lo creo. Son exactamente las 9 de la mañana con 45 minutos y queremos agradecerle al economista Jácome por haber estado esta mañana en Así Amaneció. Muchas gracias, economista. El gusto es mío. Saludarlo. Pasen bien. Era el economista Juan Carlos Jácome, analista económico, hablando de la dolarización. Eso es más o menos como la canción de Marín Mares. ¿Cuál? La Amor de a la mexicana. Ese, Amor a la mexicana. El economista Juan Carlos Jácome, hablando de la ecuadolarización, dolarización a la ecuatoriana, las posibilidades y mi reclamo de que por favor no perdamos nunca el dólar, sea lo que sea.